de Barrymore, otro de la saga de Barrymore. Siento que está aquí mi amigo Tebar, que es uno de los especialistas en la familia, los Barrymore de Broadway, ¿no? La Pues realeza de Broadway. Aquí está prodigioso. Él, la silla de ruedas prácticamente la necesitaba porque estaba artrítico, tuvo que hacer un gran esfuerzo a base de inyecciones, de calmantes, etcétera. Pero Huston, lo cuenta en sus memorias y lo recoge también Lauren Bacall en el primer libro de memorias que escribió, Huston perversamente le dio hay un momento en el que recita unas palabras de un discurso de Roosevelt y él odiaba a Roosevelt. Y le contó el perverso de Huston a Bacall, fíjate cómo va a castañetear los dientes de rabia mientras dice prodigiosamente el texto. Y efectivamente Barrymore dice ese texto, pero cuando se aprecia en la versión original se ve efectivamente que rechina los dientes. La crueldad por parte de Huston y de Brooks y la grandeza del actor para recitar un texto de alguien al que odiaba prodigiosamente, políticamente hablando, que era el presidente Roosevelt, ¿no? Ese discurso tan idealista, el Barrymore, Lionel, John Barrymore, eran la verdad. Aquí la secuencia en la que se levanta de la silla de ruedas e intenta abofetear, pegarle a Robinson, el enfrentamiento de dos talentos, dos fuerzas de la naturaleza dramáticos como son los dos, pues está magnífico Barrymore. Es otro de los actores, lo que hablábamos antes, que sabe escuchar, algo que al cabo del cine, al cabo de la historia del cine, pues se va difuminando poco a poco. Ahora todos los actores quieren grandes parlamentos, hay pocos que sepan mirar y que sepan escuchar, que yo creo que son los dos grandes secretos de los actores y de las actrices, claro, por supuesto. Viéndola ahora tienes la sensación de que Cayo Largo es como el primer estudio 1 que se ha hecho para las televisiones. Según una importancia de las miradas tremendas, ¿no? Yo creo que hay primeros planos con buenos actores. Hay dos bloques de unas escenas que giran en torno a una a Lauren Bacall y otra a Claire Trevor. La de Claire Trevor queda comentada cuando le hace cantar y entonces ese conjunto de la película hay unos minutos que gira en torno a ella. Anteriormente ha girado en torno a Bacall, que es el momento en el que él, bueno, pues se hace cargo del tema de la pistola y ahí hay un juego de miradas, un cruce de miradas que nada más que con un plano corto sabes lo que está pensando el personaje. A mí eso me cautiva muchísimo en la película, ¿no? Y hemos pasado por alto, aunque lo ha nombrado Eduardo, un momento importante en el propio guión, porque en definitiva el guión, la excusa es la visita, una visita rutinaria prácticamente que hace el mayor Maclow para dar cuenta de la muerte del hijo. Y hay que qué bien resuelta está esa escena, en unos planos muy bonitos donde la foto del hijo muerto está sobre la mesa. Con qué pocas palabras se dicen todo lo que ha pasado en el frente de pero intuyes que el héroe es Bogart. Intuyes que el héroe es Bogart. No, pero hay una cosa bonita allí está exagerando un poco, cuando le dice nos pertenece este trozo de tierra. Y entonces Bogart dice ahí hay un paisaje con un río. Me recuerda el final del Principito. Si alguien va alguna vez a aquel lugar, recuerde aquel paisaje y se aparece. Es que Saint-Exupéry yo creo que está en esa línea de existencialismo, ¿no? Ahí yo creo que los nombres de la literatura están Hemingway, Saint-Exupéry, está por supuesto Tennessee Williams, del que hizo La noche de la iguana también Huston. Es ese mundo de la Lost Generation, pero de todos los países, no ya solo de la Lost Generation stricto sensu, que está intelectualmente dando la cobertura a la película, ¿no? Entonces el Principito yo creo que Saint-Exupéry forma parte de ese magma intelectual, ¿no? Sí, el aventurero. Ahora, el hijo de Barrymore, de Temple, en la película, yo pensé, fíjate, que en algún momento iba a descubrir Bogart que no había sido un héroe, sino que había salido corriendo y le mataron por la espalda. Da esa impresión, ¿verdad? ¿A que da esa impresión? Sí, es cierto. Sí. Luego de repente eso se pasa pudorosamente, pero hubiera sido aún más progre que encima el chico, el George, el marido de la chica, hubiera sido un cobarde, ¿no? Entonces se hubiera justificado él sabe más. todo, ¿no? ¿Tú has le dice, dentro del anillo pone para ejemplo, siempre. en el interior de su anillo. No, pero yo no estoy tan de acuerdo en eso. Yo creo que da la impresión más que un cobarde, un hombre precipitado, ¿no? Un hombre precipitado que contrasta con la frialdad de la que luego hace gala Bogart en el transcurso de la película. Pero que en la obra de Maxwell Anderson uno presume, aunque yo no la conozco y probablemente vosotros tampoco, que a lo mejor había también esa explicación porque cuadraba mucho. Que estuvieran, digamos, honrando la memoria de un supuesto héroe que lo que había hecho es correr delante de los alemanes. El relato de Borges, de que luego lo adapta Bertolucci, la estrategia del cuento del traidor y del héroe. ¿no? O por lo menos son temas que a uno le pasan por la cabeza cuando ve este tipo de cosas, ¿no? Eso es bonito saber qué es lo que ha movido
Aparte de que es un hombre que está on the road, en el camino, no tiene, dice, domicilio desconocido. Nosotros viven todos en el Hotel Central de Milwaukee, el domicilio falso, que da todo esto, dice, todo lo que dice, todos venimos juntos, ¿no? Todos venimos juntos. Ese aspecto un poco cómico, ¿no? Que se le hace casi en todas las situaciones trágicas en las películas de Huston. Pero lo más intrigante es por qué Bogart viaja hasta los Cayos de Florida a visitar a esa familia, a darles cuenta de la muerte. Yo creo que él ha oído hablar tanto de la mujer y del padre que está intrigado por conocerlos, y como no tiene otra cosa que hacer, es un desclasé después de la guerra, pues viaja hasta el final del mundo, porque hay que ver dónde están los Cayos de Florida, la parte más sur de Estados Unidos, dice el comienzo, ese es el letrero de comienzo, está Tan Warner, ¿no? Pero esa es una historia bonita, ¿no? Eso se maneja muchas veces, esa persona, ¿no? a viajar hasta tan lejos, hasta los Cayos de Florida, fuera de temporada, que es otro dato curioso, ¿no? Estamos fuera de temporada, hace calor cuando no debe, hace un huracán cuando no debe, ¿no? Pues ¿qué le impulsa a ese personaje para retomar prácticamente 3 años después de que acabó la guerra? Bueno, pues yo creo que nace, ¿no?, de las conversaciones que tenía con el tipo, claro, pero seguro. Eso, olvidando la literatura, algo, ¿no? Pero rastreando en el cine hay muchas historias de dos compañeros de celda, que uno le ha hablado de su mujer y que cuando salen van a verla, eso hay mucho en la literatura. Lo bonito de este personaje es que está muy enraizado, como dices tú, con la generación perdida, y que además, habiéndolo escrito a alguien como Bruce, que le gustaba tanto el periodismo, que había sido periodista, y dice que Bogart estuvo trabajando de periodista, pero lo dejó y se dedicó a ser camarero y otras cosas, porque como diciendo, sí, no se está diciendo lo que hay que decir ahora mismo. En los era jefe de redacción, ¿no? Claro, era hay una frase en la película, para terminar con lo que hablabas tú, que cuando le preguntan cómo era George o cómo fue George en el frente, él dice, no temía la muerte, temía el deshonor. No temía la muerte, sino el deshonor. No, queda perfecto el héroe. Digo que uno puede presumir que efectivamente uno de los motivos que impulsaron a Bogart a viajar hacia el Quinto Pino, a decir a esto, era también que siguieran cultivando una imagen que no era verdadera. En este mundo en que no hay asidero, como es este mundo de la generación perdida, también parecería que ni siquiera era un héroe George, no sé cómo decirte, que podía ser una lectura fácil, pero evidentemente está la otra, que es la real, de que era un hombre bastante intrépido, un poco apresurado, que por eso murió, pero que no era un cobarde ni mucho. De hecho, es la película más William Wyler que ha hecho Huston, ¿no? Con el que había trabajado mucho, pero tiene mucho que ver con Brigada 21, con el tipo de cine de William Wyler, el estar cerrado, muy bien planificada, moviéndose muy bien los actores. Esa película, él la había escrito, Jezabel y cosas de estas. Cuando veíamos la película, ha dicho que me gustaría que lo aclarara un poco también más Luis Alberto de Cuenca, que hay una afiliación de esta película con William Saroyan, ¿no? Has comentado. A mí Saroyan me parece un dramaturgo muy interesante, origen rumano, se va a Estados Unidos, triunfa en la escena en los Estados Unidos, y hay una obra que se llama El momento de tu vida, no sé si recordáis, que son unos desclasados que están todos en un bar, es la angustia de que ocurre todo en el bar, un individuo hace piruetas, etcétera, otro cuenta su vida, el otro es un alcohólico irremediable. Todo ese mundo de perdedores está en Saroyan perfectamente explicitado, ¿no? La buena gente, Saroyan. Es ese mundo de una determinada generación, ¿no? Yo creo que esto, que influye tanto luego en la escena europea, ¿no? Porque nos viene de Estados Unidos esta especie de drama del desencanto, ¿no? Que inventan ellos, ¿no? Saroyan, y yo creo que Saroyan que parecía que estaba muerto. Estaba olvidado, hubo 10 o 15 años que estaba olvidado. Luego cuando muere no, pero le hicieron casi 2 páginas en el New York Times, pero llegó un momento que Saroyan estaba absolutamente olvidado. Se pasa su momento. Ha escrito algunos de los mejores relatos del siglo XX, son de también él, gran narrador. Narrador creo que es ese mundo el que está detrás de esta película, ¿no? Un factor humano muy presente siempre en la gente, que es lo que tenía. Y de este Maxwell Anderson, que no conocemos mucho de él, yo he estado buscando en enciclopedias, pero no lo he encontrado. Por supuesto he encontrado a Sherwood Anderson, pero ese no tiene nada que ver, es el de Waynesboro, Ohio. Maxwell Anderson es un dramaturgo muy característico. Él, por ejemplo, escribió María Estuardo, que luego rodó John Ford con Katharine Hepburn. Bueno, hubo momentos en que lo rodó Katharine Hepburn porque estaba tan harto, aunque se enamoró de Katharine Hepburn, que decía, ¿tú quieres dirigir esto? Pues dirige. Le dejaba el megáfono, se largaba a John Ford y ella pues hacía lo que podía por allí, vamos. Si no recuerdo mal, es el guionista de los mejores años de nuestra vida. Maxwell Anderson, no lo recuerdo en este momento, sí, pero era un dramaturgo de un gran éxito, con obras comprometidas, siempre con temas o históricos o con un gran compromiso moral, ¿no? Los mejores años de nuestra vida, Maxwell Anderson. Es un hombre muy hábil. En todo caso, la película es una película de perdedores. El tema del fracaso está ahí. Está permanente. Pero además, el inicio, cuando él llega al hotel y está Claire Trevor,
escuchando las carreras de caballos por la radio, que es una escena también muy socorrida, o eso en el cine. Ella le pregunta por el caballo ganador que se cotizaba, y entonces él dice alguna frase que creo que tú en la presentación de la película has hecho alusión. Yo nunca he puesto a ganadores, o yo siempre nunca gano, yo apuesto a perdedores siempre, ¿no? Y a partir de ella te indica realmente... Eso te indica la